Ok. Bueno, vamos a continuar con la carta a los Colosenses, Filipenses y Filemón. Vamos a ver, vamos a ver un poco el contexto histórico de Colosenses. Recuerde que estamos estudiando las cuatro cartas que Pablo escribió en la prisión. En Colosenses, Pablo menciona sus sufrimientos y sus cadenas. Según Colosenses 1:24, vamos a ver qué dice Colosenses 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí el apóstol Pablo está declarando que está preso por la única causa de ser predicador. Pablo escribió dos cartas a iglesias que él no fundó. Este es otro dato interesante. Romanos, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Y Colosenses tampoco. Tal vez supo de la iglesia de Colosas por Epafras. Como dice él en su texto, Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Colosenses 1:7 al 8. La ciudad de Colosas no fue tan grande ni importante como Éfeso. A diferencia de Éfeso, Colosas no estaba situada al lado de un mar. Sin embargo, estaba cerca del río Licas y en el camino principal entre Roma y el este. Por este camino viajaban numerosas personas y muchos llegaban con falsas enseñanzas. Pablo escribió para corregir estos errores y para instruir a los colosenses sobre el vivir en santidad. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que había mucha circulación de personas de diferentes lugares y estos eran portadores de enseñanzas torcidas que el apóstol Pablo no estaba de acuerdo, que el pueblo de Dios atendiera este tipo de pláticas, ¿verdad? Ahora vamos a ver el contexto religioso de Colosas, porque ya vimos el contexto histórico, es una de las capas contextuales del texto. Ya conocimos un poco de la parte histórica, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco de la parte religiosa, que es otra capa contextual del texto de Colosenses. Las falsas enseñanzas en Colosas fueron una mezcla de ideas judías y gnósticas. La palabra gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Los maestros gnósticos afirmaban que ellos tenían el conocimiento secreto que se necesitaba para la salvación. Pero, o sea, esta era una cuestión aberrante. Algunas de las enseñanzas, algunas de las enseñanzas del apóstol Pablo, algunas de las enseñanzas gnósticas, perdón, estaban presentes en Colosas durante el primer siglo y se desarrollaron más durante el segundo siglo. Las enseñanzas falsas en Colosas eran frecuentemente llamadas las herejías colosenses. Los falsos maestros le estaban restando importancia a Jesús. En contraste, Pablo escribió que Jesús es supremo y suficiente. Él es la cabeza sobre todo poder y potestad
y somos completos en él, según dice Colosenses 2:10. El versículo principal en Colosenses es 1:18, segunda sección, para que en todo Jesús tenga la preeminencia. 1:18 dice en la primera sección, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Segunda sección, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, que él es el primero. Él es el primero. Veamos un poco del bosquejo. Dividir Colosenses en dos partes nos ayuda. Pablo solía seguir un patrón en sus cartas. Primero escribía sobre la doctrina, es decir, escribía sobre la base de la teología de nuestra salvación. Luego, en la segunda parte de sus cartas, a Pablo le agradaba contestar la pregunta: ¿y ahora qué? Así, en la segunda parte de sus cartas, Pablo aplicó la teología a la vida diaria. Toda buena enseñanza conoce el qué. Mire, con el entonces qué y ahora qué. Una vez conociendo, una vez teniendo el conocimiento pleno del qué, ahora viene el entonces qué. ¿Qué hacemos con esto ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Lo aplicamos. Toda buena enseñanza y predicación aplica la teología y la doctrina a la vida diaria, porque es importante el conocimiento, es importante el saber, pero también es importante aplicarlo. Colosenses es un ejemplo de cómo Pablo habló sobre la teología primero y luego la aplicó, ¿verdad? Primero dio a conocer los conocimientos de la gracia de Dios y luego lo aplicó. Entonces tenemos dos secciones. Número uno, doctrina poderosa, nuestro Salvador Supremo. Número uno. Y número dos, enseñanza práctica, una guía para una vida santa. Explicaciones del bosquejo, la supremacía de Cristo. Colosenses 1:15 al 23. Cristo es supremo, es decir, que está sobre toda persona. Él es igual con el Padre. Observe algunas enseñanzas que Pablo nos da sobre Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son estas especificaciones. Aquí está. Número uno es la imagen física visible del Dios invisible. Eso lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, donde Pablo hace una demostración de la, de la deidad, de la deidad de Jesucristo. Número dos, es el primogénito sobre toda creación. Es el primogénito sobre toda creación. No es el primer ser creado. Él es increable. No es el primer ser creado. Dice el primogénito sobre toda creación. O sea, todo fue hecho por él, para él y por medio de él. El primogénito tenía derechos especiales y privilegios. Jesús nunca fue creado. Más bien, él creó todo. Entonces es primero en rango. Pablo lo describe como el primogénito para mostrar que él es sobre todo lo creado. Él es diferente. Hay una gran diferencia entre la persona de Jesucristo con el hombre. Uno es un ser divino, infinito, y el otro es un ser finito y limitado, ¿verdad? Limitado. Nosotros somos limitados. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Lo que dice Juan en su evangelio: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios en el principio. Él es antes de todas las cosas. Y en él
todas las cosas subsisten. O sea, Él es la fuente de vida para toda existencia. Siguiente, es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Es la cabeza del cuerpo, la iglesia. O sea, la iglesia es un cuerpo compuesto por diferentes miembros, pero la cabeza es única, ¿verdad? La cabeza es único. ¿Cómo viene a ser parte de Jesucristo del cuerpo que es la iglesia que está compuesto por seres humanos limitados y pecadores? A través de su humanidad. A través de la humanidad de Cristo, Él se convierte en la cabeza de la iglesia. Él experimentó el pecado, no el pecado, él experimentó el dolor, la muerte, el sufrimiento, la necesidad, el desprecio, todo lo que está relacionado con el pecado, el maltrato, el juicio falso, la discriminación, el prejuicio y todo lo malo que el hombre puede vertir. Jesús lo experimentó. Entonces, por tanto, a través de su humanidad, Él se convierte en la cabeza, solo que esta cabeza es una cabeza perfecta. Es una cabeza perfecta, porque si la cabeza fuese imperfecta, el cuerpo ya hubiera fracasado. El cuerpo ya hubiera fracasado. Siguiente, Él es el comienzo y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque hasta este momento nadie volvió de la muerte por voluntad propia. Por eso es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar. Pero ¿cómo resucitó? Voluntariamente. Todos los que han resucitado antes de Cristo fueron traídos por el poder de Dios, ¿verdad? Pero Él volvió de la tumba voluntariamente, voluntariamente. O sea, Él tenía el poder para entregar su vida y tenía el poder para volverla a tomar. Ok. Y por último es quien nos cambió de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, según Colosenses 1:21 al 22. Solo a través de Cristo podemos reconciliarnos con Dios y convertirnos en hijos. Veamos algunas características de la herejía colosense. El número uno, eran reglas. Estas reglas estrictas fueron sobre comidas, fiestas religiosas y circuncisión. Recuerde que ahí había una mezcla de costumbres judías y mezcla de costumbres gnósticas. Se relacionaban muy cerca con las tradiciones. Número dos, abnegación. No manejes, o sea, no manipules, no gustas ni aun toques. Estos eran unas prácticas de abstencionismo que realizaban los efesios para maltratar, para castigar al cuerpo, decían ellos, pues como el cuerpo es pecador. Pero Pablo termina diciéndoles que esto puede ser una evidencia de piedad, pero no tenían poder sobre el pecado. O sea, todas estas prácticas producen una piedad externa, pero por dentro no pueden producir una transformación, no pueden anular el poder del viejo hombre, no lo pueden derrotar, no pueden hacer nada por el hombre, solo es por fuera. Por ejemplo, los ayunos extensivos, el abstenerse de un montón de gustos y deleites normales, pero que ellos decían no, al cuerpo hay que maltratarlo para que se sujete y se someta a Dios. Y aún así, dijo Pablo, esto no está correcto. Estas prácticas no pueden detener al viejo hombre. Tres, adoración a los ángeles. Algunos enseñaban que debemos acercarnos a Dios por medio de los ángeles. En vez de Jesús, estos
como lo hacen algunos católicos. Enseñaban que Dios es demasiado alto o demasiado severo para acercarse directamente a Él, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 4. Rebajando a Cristo, otra herejía. Esta es la razón principal por la cual Pablo enfatiza que Cristo es sobre todo. Este es el tema más grande de Colosenses, usted lo va a encontrar. Bueno, ya vimos Colosenses 1:15 al 20. Quinto, conocimiento secreto. Ellos le llamaban las profundidades del conocimiento. Pero si usted se va a Apocalipsis 2 en adelante, cuando el Señor escribe a Éfeso, el Señor menciona ahí acerca de las profundidades de Satanás. Eso es realmente el conocimiento gnóstico, las profundidades de Satanás que pervierten y producen el error y el engaño. Estos falsos maestros fueron como los gnósticos, un nombre basado en la palabra griega que significa conocimiento. Maestros del gnosticismo proclaman que tienen los conocimientos secretos necesarios para la salvación. Ellos decían que este conocimiento era un complemento de la fe cristiana para ser, para ser salvos, para ser salvos. Bien, veamos el viejo y el nuevo hombre según Colosenses capítulo 3, según Colosenses capítulo 3. Pablo muestra el significado de su teología y doctrina. Cristo demanda una nueva manera de vivir. Pablo compara el cristianismo con despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Él dice que los creyentes tienen que deshacerse de las acciones malas que pertenecen a nuestra naturaleza carnal. Despojarse del viejo hombre significa hacer a un lado los pecados. Significa deshacernos de enojo, furia, malicia, difamación y lenguaje sucio. Pablo advierte que la ira de Dios viene sobre aquellos que desobedecen, los que no se han despojado del viejo hombre. En contraste, Pablo insiste que los creyentes se revistan del nuevo hombre. Esto incluye compasión, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo un razonamiento acerca de qué implicaba el viejo hombre con sus deseos pecaminosos y sus malas acciones y, no sé, y exhorta a los colosenses a abandonarlo y luego explica de quién es el nuevo hombre creado en Cristo, ¿verdad? Con todas las características, con todas las características de Cristo, hablando acerca de la compasión, la amabilidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Todos estos vienen a ser como evidencias de una conversión verdadera. Y también esto nos dice que dentro de las iglesias también hay mucha gente infiltrada, muchas personas que no han muerto a Cristo, pero que están revestidos de religiosidad, de cristianismo, de piedad y de muchas cosas. Pero sus evidencias internas dicen todo lo contrario, aún no han sido transformados y el viejo hombre sigue en control de sus vidas. Reglas para la familia de Dios, Colosenses 3:18 al capítulo 4. En Colosenses, Pablo da enseñanzas especiales para las relaciones en la familia de Dios. Las enseñanzas de Pablo sobre la familia son: esposas, sujétense a sus esposos; esposos, amen a sus esposas; hijos, obedezcan a sus padres; padres, no sean demasiado duros con sus hijos; siervos, obedezcan a sus amos; y amos, traten con justicia a sus siervos. O sea que Pablo, a través de esta carta, abarca en 360 grados todas las esferas sociales de la iglesia.
Entramos a Filipenses. Vamos a ver Filipenses. Veamos el contexto histórico de Filipenses. En Europa el Evangelio fue predicado primero en Filipos. Esta ciudad fue llamada así por el rey Felipe II de Macedonia. Él fue el padre de Alejandro el Grande. Alejandro Magno murió en el 323 antes, antes de Cristo, sí. Pablo visitó a Filipos por primera vez alrededor de los años 49 al 53 después de Cristo. Para entonces era una ciudad romana con numerosos ciudadanos. Pablo hizo una comparación entre ser ciudadano romano de Filipos y ser ciudadano de los cielos. Por eso Filipenses 3:20 al 21 tiene un contenido histórico y muy impactante para contrarrestar el orgullo de los Filipos o de los filipenses. Seguir el ejemplo de Cristo como siervo. Pablo escribió a los filipenses sobre la unidad. ¿Por qué? Porque algunos creyentes estaban peleando. Pablo rogaba a dos mujeres como Evodia y Síntique que se pusieran de acuerdo. La carta a los filipenses fue leída a toda la iglesia. Por lo tanto, el desacuerdo entre las dos mujeres tuvo que ser serio. De otro modo, Pablo no lo hubiera mencionado a los otros creyentes. Cristo nos enseñó el camino por medio de su propio ejemplo. Para ser exaltado hay que humillarse. Cristo era igual a Dios, sin embargo, se humilló a sí mismo para redimirnos en la cruz. Entonces, en base al el capítulo 2:1, verso 18, su contexto es que estas hermanas Evodia y Síntique, estaban discutiendo, estaban peleando, no se llevaban bien, tenían serios, serios problemas. Eh, y por supuesto, el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de Cristo como el Dios hombre que abandonó su gloria, su majestad en el cielo y se vistió de siervo en condición, perdón, se vistió de hombre en condición de siervo y vino a humillarse. No negoció eso, sino que vino a humillarse y a morir como un maldito. Entonces ese es un enorme ejemplo para que nosotros comprendamos que lo más grande que puede hacer el hombre de Dios es ser humilde. No se nos olvide. Vamos a la carta de Filemón. Estamos pronto a terminar. Contexto histórico. Pablo escribió esta breve carta mientras estaba encadenado. Probablemente estaba prisionero en Roma. Esta carta es dirigida a un creyente llamado Filemón, quien encontró a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Filemón vivía en Colosas. Creemos esto porque los mismos nombres de personas que se encuentran en las cartas a los colosenses también están en Filemón. Pablo envió juntas las cartas, perdón, la carta a los colosenses y la carta a Filemón. Parece que Tíquico, un compañero de Pablo en la obra, llevó las dos cartas a Colosas. Bueno, y usted puede ver los textos bíblicos con más tiempo en su casa. Vamos a ver un poquito el bosquejito de esta carta. Saludo. En la casa de Filemón se reunió una iglesia de Colosas. En aquellos días no había edificios para las iglesias como los que tenemos hoy. Así que los creyentes se reunían en los hogares. Si un hogar era demasiado pequeño para todas las personas, se reunían en diferentes casas. En la acción de gracias y oración por Filemón, Pablo dio gracias a Dios por Filemón. También oró para que Filemón fuera un testigo eficaz. Pablo dijo que compartir nuestra fe con otros es la clave para entender nuestras bendiciones en Cristo. Cuando enseñamos a otros es cuando más aprendemos. Esto es una gran verdad
Yo le recomiendo a usted que todas estas enseñanzas que se están dando las pueda acomodar para bendecir su iglesia. Solicitud a Filemón de restaurar a Onésimo. Filemón fue el amo de Onésimo, un esclavo que había escapado en alguna forma. Onésimo se encontró con Pablo en Roma, al igual que Filemón. Onésimo recibió a Cristo a través de la predicación de Pablo y como nuevo creyente fue amable y de ayuda para Pablo. Sin embargo, Pablo lo envió de regreso a su amo, mire, para cumplir la justicia, porque era un esclavo prófugo. Entonces, tanto Onésimo como Filemón son hijos espirituales del apóstol Pablo y esto es lo que Pablo pide. La ley romana le permitía a Filemón castigar a Onésimo o mandarlo a matar por su falta, pero Pablo le pidió que lo perdonara y lo recibiera de regreso. Pablo quería que Filemón aceptara a Onésimo no como esclavo, sino como hermano. Tal vez Onésimo al huir le había robado algo, pues Pablo se ofreció a pagar cualquier deuda que él tuviera con Filemón. Bueno, llegamos hasta ahí, hemos avanzado ya las cuatro cartas de la prisión. No hay mucha teología por interpretar, pero esa es una breve explicación acerca de estas cartas. ¿Alguna pregunta, estimados hermanos, que usted tenga? ¿Alguna preguntita? Bueno, estamos bien entonces, no hay preguntas, estamos bien. Bueno, con la ayuda de Dios, hermanos, entonces el lunes vamos a continuar, sí, firmemente con lo de teología sistemática. Veremos, mañana no sé, ha estado fallando la luz aquí, hermano, mira qué problema. Pero nos vemos el lunes entonces con el curso de teología sistemática. No se le olvide ir trabajando con ese proyecto. Aparte, la fecha es 5 de septiembre, ¿verdad? No se lo olvide. Dios les bendiga, Dios les guarde.